Si alguien tiene alguna inquietud, Sí, adelante. perdón. Sí, diga, Carol. Sí, fíjese que yo todavía tenía la curiosidad, como en la clase pasada dijo de que se usaba el verbo ser, pero ¿es todas las conjugaciones con el verbo ser o solo ser y es? Veamos, pues, el verbo ser es un infinitivo, es el nombre de ese verbo. Conjugado en tercera persona y en presente sería es, son. Cualquiera de esas dos formas, es o son. ¿Ya? Ninguna otra más. Ninguna otra más. Ninguna otra más. Ok, Muy gracias. bien. A usted gracias por preguntar. Entonces, un pequeño repaso en relación a la clase anterior. Veíamos que los juicios categóricos se caracterizan por su grado de formalización, que significa que hemos convertido cualquier tipo de oración en una proposición categórica. Al hacer las cuentas en cuanto a cantidad y calidad, decíamos que existen 4 clases de juicios. Aquellos que son universales y afirmativos. Para fijarles una fórmula, exactamente tenemos que plantearlo como todo S es P. Y le vamos a asignar la letra A. Aquí tenemos el ejemplo, todo vertebrado es animal. Por otra parte están los juicios universales negativos. Y le vamos a asignar la fórmula ningún S es P. El ejemplo sería ningún vertebrado es planta. Pero igual sería un juicio universal negativo, todo vertebrado no es planta. Aunque está gramaticalmente expresado de forma distinta, sí refleja la universalidad y la negatividad. Por supuesto, si ustedes se encuentran con un juicio, todo vertebrado no es planta, su primera tarea va a ser convertirlo a la fórmula ningún es P y lo van a plantear como ningún vertebrado es planta. La letra que identifica el universal negativo es la E. Enseguida tenemos al particular afirmativo con fórmula algún S es P, y cuya letra de identificación va a ser la I. Finalmente, el particular negativo, que tiene como fórmula algún S no es P y que se identifica con la letra O. Cualquier oración del universo, mundo y valles aledaños tiene que ser traducida a una de estas 4 fórmulas. Sea cual sea la forma que se la presenten, ustedes tienen que analizar sujeto y predicado para establecer si le corresponde la A, la E, la I o la O. Y en lógica no hay otra opción, solo esas 4 letras. Bueno, repasadito esto, vamos a pasar al tema más que suele complicarse más, que es el tema de la distribución. Pero antes voy a explicarles los diagramas de Euler, que ustedes tal vez los recuerdan. Se ven cuando uno está viendo la teoría de conjuntos en matemáticas. Y los vamos a utilizar aquellos círculos para graficar cómo son los juicios, cuál es la relación entre los conceptos que se manifiestan en estos 4 juicios. Podemos ver que un juicio A se caracteriza por que es universal afirmativo, un juicio E porque es universal negativo, un juicio I porque es particular afirmativo, un juicio O porque es particular negativo. Ahora veamos cómo grafico esa relación, todo ese este. Cada concepto le vamos a asignar un círculo. Por ejemplo, ahí tienen ustedes el círculo de S. En el juicio A se dice que todo S es P. En teoría de conjuntos se diría que el conjunto de S está incluido dentro del conjunto P. ¿Estamos? Entonces veríamos una relación así, un círculo más pequeño insertado dentro de un círculo más grande. Esto es solo una forma de entender la relación entre los conceptos. Y recuérdense que cuando ya estamos hablando de lógica, estamos hablando de una abstracción pura. Es decir, aquí no importa que sea S y que sea P.
Si se da el caso en donde todo S es P, necesariamente S es más pequeño y P es más grande. Si yo digo todo gato es felino, pues estoy refiriéndome que el conjunto de los gatos es más reducido que el conjunto de los felinos. Pero si yo lo dijera al revés, todo felino es gato, aunque eso sea una mentira, expresado así, todo felino es gato, se establecería la misma relación, porque ese sería felino y por lo tanto estaría incluido dentro de P, que sería gato. Insisto, a la lógica no le interesa la verdad, sino la validez. Ahora pasamos al juicio E. El juicio E plantea que ningún S es P, por lo tanto que ambos círculos son totalmente independientes. Se grafica así, de manera que no hay ninguna coincidencia de elementos entre S y P. En cambio, en un juicio I, se afirma que algún S también es P. Es decir, que hay una intersección entre S y P. Algunos elementos de S también son de P, por lo que algunos elementos de P también son de S. Si se dan cuenta, les estoy usando un tono más clarito para referirme a los elementos a los cuales se refiere cada uno de los juicios. Finalmente tenemos que en un juicio O se afirma acerca de que algún S no es P. Por lo tanto, se está excluyendo una parte de S de P, pero de P en sí no se dice nada. Por eso quedó más clarito P, porque se alude totalmente a P, pero en sentido negativo, es decir, no lo tomamos en cuenta. Así como con E, ni S ni P, así con O, de S solo hablamos una parte, pero de P ni nos referimos en absoluto. Entonces aquí tenemos las fórmulas, todo S es P, es decir, el conjunto de S está incluido dentro del conjunto de P. Ningún S es P, es decir, el conjunto de S está totalmente fuera del conjunto de P. Algún S es P, que significa que una parte de S está incluida dentro de P. Y algún S no es P, que indica que una parte de S está excluida de P. Muy bien, estos diagramas pues nos sirven para entender un poquito más, de forma más fácil, la relación que se establece entre los conceptos. Y tal vez nos permite, perdón. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Será que puede repetir el de la O? A ese sí no le he comprendido. Claro. En un juicio O, se plantea que una parte de S está excluida de P. Por eso está en sombra una parte de S. Pero como no se dice nada de P, por eso P se queda como que más clarito, con más luz. ¿Estamos? Muy bien. A usted gracias por preguntar. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo está de alguna manera graficada la relación entre los conceptos cuando se habla de juicios. Insisto, esta relación es independiente de lo que signifique S o de lo que signifique P. Ustedes pueden poner por S garabato y por P silla. Y si digo ningún S es P, estaría diciendo ningún garabato es silla. Pero si digo todo S es P, estaría diciendo todo garabato es silla. Aunque eso sea una tontera, está estableciéndose esa relación a partir de ese juicio o de esa proposición. Eso es muy importante. Adelante. Entonces sería nada más como identificar cuál de los conjuntos es independiente si es verdad o mentira lo que contiene el conjunto. Exacto. Recuérdense que a la lógica no le interesa la verdad le interesa al ser humano y al científico, pero en tanto que lógica, en tanto que forma de verificar que la lógica lo que hace es verificar si nuestro cerebro está funcionando adecuadamente. Entonces, la lógica no sabe si las informaciones que le enviamos al cerebro son verdaderas, pero sí puede saber si el proceso que hacemos es válido. Ahora vamos a ver esta misma dinámica de gráficas y de círculos para explicar qué es la distribución. Primero voy a tratar de hacer una explicación un poquito serena. Ustedes recuerdan que los conceptos tienen extensión y comprensión.
pero que, como estamos ante una lógica binaria, decimos que un concepto está distribuido dentro de un juicio cuando se le está aludiendo en su totalidad. Y hay dos opciones, de acuerdo con el principio del tercero excluido. Un concepto o está distribuido o no está distribuido. No hay una tercera opción. Eso significa que en un juicio, en una proposición categórica, nos podemos referir a cada uno de los sujetos de forma total o de forma parcial, o de forma no total. Entonces, un concepto va a estar distribuido si nos referimos a él en su totalidad, en toda su extensión. Por ejemplo, cuando decimos que todo S es P, obviamente nos estamos refiriendo a la totalidad de S. Por lo tanto, decimos S está distribuido. Así de fácil. Si un concepto se refiere, o un juicio se refiere a un concepto en su totalidad, ese concepto está distribuido. Si el juicio no se refiere al concepto en su totalidad, ese concepto no está distribuido. Entonces, en el juicio A, decimos que presenta el sujeto distribuido. ¿Estamos? Si decimos todo huehueteco es guatemalteco, estamos distribuyendo huehueteco, pero no estamos distribuyendo guatemalteco, porque en sentido estricto no estamos afirmando algo acerca de la totalidad de los guatemaltecos. ¿Estamos? Muy bien. Pasamos al juicio E. Como en un juicio E decimos que ningún S es P, obviamente nos estamos refiriendo a la totalidad de S, por exclusión, en este caso, exclusión total. Sabemos que ningún elemento de S está presente en P. Por lo tanto, estamos hablando, estamos aludiendo, nos estamos refiriendo a la totalidad de S, y en un juicio E se dice que se distribuye al sujeto. Ahora pasamos del otro lado. Si afirmamos que ningún S es P, automáticamente estamos diciendo que ningún P es S. Porque con un solo P que fuera S, habría un S que también fuera P y por lo tanto ya no diría lo mismo. Si alguien quiere preguntar, pregunte porque ahorita no puedo ver la pantalla. Muy bien. Entonces, decíamos que si... Disculpen, Sí, dígame. por ejemplo, lo que usted dijo, ningún huehueteco es guatemalteco, ¿cómo fue lo que dijo? Ujú. Sí, entonces, por ejemplo, en la A sería el círculo pequeño, la S sería el de Huehuetenango y la P Guatemala. ¿Sí? Así es. Sí, Vaya, así ahora es. en la E sería, por ejemplo, ningún salvadoreño es guatemalteco, ese sería un ejemplo, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Va, Y gracias. entonces estarían distribuidos ambos, porque nos referimos a la totalidad de los salvadoreños y a la totalidad de los guatemaltecos. Pero mucha atención, compañera, que acaba de preguntar. Si yo dijera, todo salvadoreño es guatemalteco, independientemente de que eso fuera cierto, en ese juicio yo estaría distribuyendo salvadoreño y no estaría distribuyendo guatemalteco, aunque eso sea una chifladura en la vida real. Recuérdense, grábense bien eso. Aquí no importa si es verdad o no. Aquí lo que importa es cómo se está relacionando un concepto con otro concepto. Y en el juicio A se está diciendo, independientemente de lo que significa S, se está diciendo que todo lo que puede hacer S está incluido dentro de P. En cambio, en un juicio E, distribuye a ambos porque se está negando la exclusión total de S y de P en su relación común. Insisto, aquí no importa que sea S o que sea P. Nosotros podemos decir, ningún huehueteco es guatemalteco. Y ahí estaríamos distribuyendo huehueteco y distribuyendo guatemalteco. Pasamos al juicio I. Cuando afirmamos que algún S es P, también estamos afirmando que algún P tiene que ser S, puesto que si hay elementos de S presentes en P, esos mismos elementos de P están presentes en S.
Pero a ninguno de los dos nos estamos refiriendo en su totalidad. Por lo tanto, en un juicio I no se distribuye ni S ni P. En cambio, en un juicio O, es el que es un poco más complejo de entender, pero espero que se le facilite. Cuando hablamos de que hay una parte de S que no está incluida en P, nos referimos por negación a una parte de S. Por lo tanto, S no está distribuido. En cambio, a P ni siquiera lo estamos mencionando. Pasaría lo mismo que con S y P en el juicio E. Por lo tanto, en un juicio O, el concepto predicado sí está distribuido. En cambio, el concepto sujeto no. En el momento que decimos algún S, descartamos que pudiera estar S distribuido. En cambio, como estamos negando que algún S está en P, por exclusión total no nos estamos refiriendo a P. Por eso se dice que en un juicio O, el predicado sí está distribuido, pero el sujeto no. Esa tablita que ustedes pueden localizar al final del capítulo 6, en la página 89, deben grabársela. Si es posible, hagan un tatuaje. Lick, disculpe. Sí, diga, la disculpa. Entonces, en la O, ¿cómo quedaría con el ejemplo del huehueteco? Si decimos que algún huehueteco no es guatemalteco, estaríamos afirmando que hay una parte de Huehuetenango que no está en Guatemala, de huehueteco que no está en guatemalteco. Pero no estaríamos diciendo nada de los guatemaltecos. Por eso es que igual seguiría distribuyéndose. Solo reitero, yo puedo ponerles el mismo ejemplo, o sea, con los mismos sujetos y predicados en los 4, y en cada uno va a ir variando la distribución según el juicio, no según la realidad. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a detener la grabación en este momento y pasamos